Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es resolver algunos problemas sobre el factor de potencia, específicamente cómo calcularlo ya ahora en un circuito donde tengamos fuentes de tensión, de corriente y diferentes elementos. En este caso, obviamente pasivos, podemos tener fuentes dependientes igual. Y para eso vamos a partir recordando rápidamente lo que habíamos visto respecto al factor de potencia, que lo tenemos acá respecto a la clase anterior. Y veíamos que en realidad lo que me indicaba a mí era qué tanto de la potencia que está solicitando una carga eléctrica se utiliza para producir un trabajo efectivo. Lo podíamos calcular de varias maneras, ¿cierto? Según lo que vimos en la clase pasada, podíamos calcularlo como P sobre S, donde S es la potencia aparente, que corresponde a la magnitud de la potencia compleja. Teníamos también que es adimensional, ¿cierto? Porque es una división de potencias. Por mucho de que nosotros le pongamos nombres diferentes a dichas potencias, en realidad siguen siendo potencias. Otra forma de calcularlo, que es una que vamos a usar bastante también, es calculando directamente el coseno de la diferencia de los ángulos de la tensión y la corriente a través de un elemento. ¿Ya? Por ejemplo, acá demostraba yo este circuito donde teníamos, ¿cierto?, una fuente de tensión que se estaba aplicando a esa carga que tenía una componente resistiva e inductiva. ¿Y qué ocurre realmente? Al momento de tener una componente inductiva, la corriente tarda un poco en establecerse. O sea, yo aplico en el tiempo cero, supongamos, la tensión, y la corriente tarda un poquito. Y no es instantáneo esa circulación, lo cual sí ocurriría si es que estuviéramos tratando, por ejemplo, con un resistor. ¿Por qué ocurre eso? Porque aquí es donde se nota lo que yo les había comentado hace quizá varias clases atrás, de que teníamos que los inductores se oponen a los cambios de la corriente o a las variaciones de la corriente. Así como también tenemos que, por ejemplo, los capacitores se oponen a los cambios en la tensión, ¿cierto? Y eso también se refleja en lo que nosotros estamos viendo y vamos a comentarlo en breve. ¿Ya? Esa es una forma de calcularlo, ¿cierto? Por medio de la diferencia de los ángulos de la tensión y la corriente. Otra forma que también es bien práctica y que de hecho nos demuestra que no depende de la tensión, no depende de las potencias en sí, a pesar que se puede calcular a partir de ellas, sino que depende en definitiva del factor de potencia desde la impedancia o de la impedancia misma. ¿Ya? Es algo que está directamente definido por los elementos que nosotros tenemos en nuestro circuito, específicamente los elementos pasivos. Así que podemos calcularlo como el coseno del ángulo de la impedancia. Ahora, ¿qué estuvimos viendo también? Estuvimos trabajando con unos circuitos bien simples donde teníamos únicamente una fuente de tensión, en este caso de 100 con ángulo 0 volts, y la carga era primero un resistor de 10 ohms, ¿cierto? Nos fijamos que al momento de calcular la corriente, la calculamos acá, ¿cierto? Nos dio 10 con ángulo 0, calculábamos la potencia compleja que nos daba simplemente aplicando, ¿cierto?, la propiedad y asumiendo que estos valores eran RMS. Le decía yo también que si es que no se dice nada, nosotros asumimos que son RMS. Así que nos daba una potencia aparente de 100 volt ampere. Calculábamos también la potencia activa, que correspondía a la parte real de la potencia compleja, que nos daba también entonces 1000 watts. Lógicamente el resultado iba a ser 1000 sobre 1000 igual a 1. ¿Sí? Y además yo les comentaba que eso del punto de vista, primero, del plano complejo, ¿cierto? Viendo directamente los fasores, significaba que estos fasores están en fase, quiere decir que van rotando juntos, porque esto, por si acaso, como ustedes pueden ver ahí con esa flecha y el omega, tenemos que eso rota en el tiempo. ¿Ya? Nosotros como que le sacamos una foto en un instante de cómo están estos fasores, pero lo importante no es dónde se encuentran, lo importante es que están en fase, tensión y corriente. Y desde el punto de vista temporal se refleja de esa forma. Tenemos una tensión, ¿cierto?, que tiene una magnitud un poco mayor, sin embargo están totalmente sincronizadas la tensión y la corriente. Eso es el caso base, el caso donde tenemos solamente una carga resistiva. Luego, ¿qué ocurre si, por ejemplo, nosotros calculamos ahora el mismo factor de potencia, ¿cierto? Pero ahora para esta carga, para esa carga inductiva, que tenemos que es de J10 o 10 con ángulo 90. No se olviden que al momento de representar un número complejo, yo lo puedo hacer tanto en forma rectangular como polar. Y así que tenemos que, en definitiva, si yo dibujo, por ejemplo, ese número, que sería este Z igual a 10, J, lo podría representar sobre el eje imaginario, y el ángulo respecto al real sería de 90 grados, ¿cierto? La magnitud de 10, y por eso es que puedo
representarlo de esa manera. Y que para este caso, de hecho, me resulta más simple al momento de hacer los cálculos. Habíamos visto también en el ejemplo anterior que se podía calcular, ¿cierto? Y me daba exactamente lo mismo usando las otras dos opciones. De hecho, había una que era más rápida probablemente. Probablemente con la impedancia era más simple para la configuración que tenemos acá. Bueno, y acá también, ¿cierto? Así que lo realizamos. Calculamos la corriente. Nos da una corriente ahora con un ángulo de menos 90 grados. Procedemos a calcular la potencia compleja, la cual nos da ahora 1000, pero con ángulo de 90 grados, ¿cierto? Calculamos la potencia activa, nos da 0 watts, porque es la parte real de la potencia compleja. Y ustedes pueden ver que esto en realidad, como es J1000, no tiene parte real, o en realidad es igual a 0. Al calcular ahora el factor de potencia, vamos a tener que va a ser P sobre S, donde P es 0, S es 1000, así que nuestro resultado es 0. ¿Se fijan? Un cambio que puede parecer pequeño, que es solamente el hecho de que ahora es una carga inductiva, produce que nada de la potencia que se está solicitando de nuestra fuente se utilice para un trabajo efectivo. O sea, es bastante importante, ¿cierto? Y obviamente se puede comprobar con otros métodos que da exactamente lo mismo, y del momento en que nos dio, por ejemplo, o que llevamos nuestra impedancia a su forma polar, ya teníamos el ángulo y con eso podríamos haber calculado el coseno y saber que iba a ser 0. ¿Sí? Así que si es que fuera una carga conectado a una única fuente, podíamos, por decirlo así, quitar esa fuente, ver la impedancia equivalente y obtener el factor de potencia. ¿Ya? Los circuitos igual podríamos ver cuando tenemos más fuentes, así que vamos a ver cómo lo trabajamos. Ahora, un caso muy parecido es el caso de la carga capacitiva. Ahora nos quedaría menos J10. Recuerden que cuando tenemos capacitores siempre nos queda negativo, por decirlo así, el número. Sería eso igual a 10 con ángulo de menos 90. En el plano complejo se representa de esa manera, ¿cierto? Al calcular la corriente ahora tenemos que va a ser 10 con ángulo de 90. Aparentemente no cambia mucho, pero vamos a ver en un momento que sí es un cambio relevante. Al calcular, ¿cierto? Nos da que S va a ser 1000 con ángulo de menos 90 grados, que es igual, ¿cierto?, a decir menos J1000 volt-ampere respecto a la potencia compleja. Y nuevamente, la parte real de esto, que sería la potencia activa, es igual a 0. Así que, nuevamente nos da potencia activa sobre potencia aparente igual a 0. Los otros métodos también lo calculan. Como ustedes pueden ver, el coseno de menos 90 nos va a dar 0, ¿cierto? Y aquí uno podría decir, pero bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre que sea una carga inductiva y capacitiva, ¿cierto? Y la diferencia está en el cómo van desfasadas las corrientes y la tensión. Acá nosotros lo destacamos al final de la clase pasada. Con una carga capacitiva, lo que vamos a ver nosotros es que la corriente adelanta la tensión. Y en el caso de una carga inductiva, la corriente va a estar atrasada respecto a la tensión. Piénselo de este punto de vista. Es como si el cruce por el eje real es lo que nos interesará, ¿ya? Entonces, ¿quién cruza primero? En este caso, para la carga inductiva está cruzando primero el voltaje y después, de forma atrasada, la corriente. En el caso de la carga capacitiva, es como que primero cruzó la corriente, ¿cierto? Y recién va llegando la tensión. ¿Por qué se produce eso? Por lo que yo les comentaba. Dado que en un circuito donde predomina la inductancia, tenemos que la inductancia en sí se opone a los cambios en la corriente y por eso que va un poco más lenta, un poco más atrasada. Y en el caso de la tensión, quiero que ustedes lo piensen. ¿Por qué creen ustedes que ocurre esto? ¿Por qué existe ese desplazamiento entre corriente y tensión al momento de que es una carga capacitiva? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué efecto tenía el capacitor en la tensión? Lo pueden escribir en el chat. Recuerden que también muy bien, sí, muy bien. Chris tiene toda la razón. Dice que porque el capacitor se opone a los cambios de tensión y efectivamente. Por eso es que cuando yo lo comento, así como que la corriente adelanta es porque es mucho más simple de recordar. Es pensar ya, si la corriente se atrasa, inductivo. Si la corriente se adelanta, capacitivo. Pero lo que realmente ocurre en ese caso es que la tensión se atrasa, no es que la corriente se adelante, ¿ya? Pero desde el punto de vista de aprenderlo, recordarlo, créanme que es mucho más simple el pensar en la corriente únicamente, antes que pensar, no, para un caso es la corriente, para otro caso es la tensión, ¿ya? Pero sí es efectivamente lo que ocurre. ¿Se entiende esa idea? Que en realidad lo que ocurre es que el capacitor, como se opone a los cambios de tensión, es la tensión la que se retrasa, la corriente se mantiene igual, pero nosotros nos damos cuenta en definitiva que la corriente parece estar adelantada. Muy bien.
Muy bien, entonces. Ya, si alguien tuviera alguna duda, recuerde que es el momento de manifestarlo, ¿ya? Porque ahora lo que vamos a hacer es resolver algunos problemas. Busquemos algún problema de una prueba, si algo más interesante, ¿cierto? Del estilo así que les comento, porque lo que queremos ahora hacer es calcular en un circuito donde haya más de una fuente. ¿Dónde están las pruebas? Por acá. Los exámenes de momento no. Me pregunto, debería estar en la prueba 2. Ya, vamos a buscar en la prueba 2. ¿Qué pasa? Que por lo general, con el tema de los paros, a veces nos adelantamos, nos atrasamos. Mira, aquí hay un problema típico de prueba, por ejemplo. ¿Qué les parece? Y este es Thevenin, pero nosotros no lo vamos a ver así porque ahora alcanzamos a ver Thevenin en la prueba 1. Así que en esta prueba no nos sirve porque todavía no se pregunta. Así que tiene que haberse preguntado la prueba 3 en este caso. Pero esos otros dos problemas están buenos. Yo les voy a ir dejando más problemas también resueltos en la carpeta con ejercicio. No sé si ustedes han revisado que les dejé varios problemas. Mientras busco la prueba 3 de ese mismo semestre. Ahí. Acá debería haber uno. Y si no hay uno, lo inventamos, ¿no? Calcular factor de potencia. Miren, eso está interesante, ¿eh? Pero ese es como, por decirlo así, un problema de esos como más pilladores, como uno dice. Pero quiero hacer uno más directo respecto a lo siguiente. Ya, este está bueno. Ese me gustó. Después si quieren hacemos el otro también, porque el otro es como, más que nada la estructura es la que genera las dudas, ¿ya? Ya, vamos a hacer este, yo lo voy a copiar y lo vamos a resolver. Y vamos a notar que en este caso, en específico, lo que vamos a tener que hacer ahora es usar una de las tres formas o tres métodos que tenemos nosotros para calcular el factor de potencia. Hay uno en particular que es mucho más simple de ver y que de hecho es más simple de resolver. Entonces la idea es que nosotros, como yo siempre digo, manejar todas las técnicas, manejar todos los métodos y luego usar aquel que sea el más simple para el caso. ¿Cierto? Miren que quedó pequeño ahí. Vamos a agrandarla. Por ahí, un poco más derecho. Ahí se debería ver bien, ¿cierto? Ya, vamos a resolver ese problema. Y de paso vamos a hacer también el cálculo de la potencia aparente entregada por la fuente. Ya que estamos en eso, calculemos lo completo, ¿cierto? Vamos a poner acá nuestra clase. Clase 27. La tengo por acá, así que no se me puede olvidar, ¿cierto? Sí, profe, 27. Ah, ya, gracias. Así no tengo que navegar a través de todas las carpetas. Ya, clase 27, esto es ejercicio, factor de potencia. Bien directo. Ejercicios, ¿no? Y estamos a 17, no, a 10. Estamos a miércoles 10. Estaba queriendo adelantarme unos cuantos días. Ahí. Ya, y lo vamos a resolver. Pues mientras quiero que ustedes le den una vuelta, lo piensen cómo lo van a resolver. De hecho, ¿qué método creen que sería más simple ocupar? Así, totalmente especulando. ¿Será con la impedancia? ¿Será con la diferencia de corrientes? O sea, del ángulo de tensión y de corriente. ¿Será con las potencias? ¿Cómo lo harían ustedes, por ejemplo, este problema? Primero lo resolvería con mallas. Ya. Y luego tendría las corrientes, ¿cierto? Solución. Ya, les comento al menos cuál es la forma. Ya me dicen por ahí con impedancia. Se puede hacer de hecho con impedancia. Pero ¿qué ocurre? Que como hay una fuente acá, una fuente de tensión dependiente, yo al momento, por ejemplo, supongamos que lo fuera a hacer con impedancia. Yo tendría que apagar las fuentes de corriente y de tensión y, por ejemplo, calcular la impedancia que ve él, ¿cierto? Pero al momento que hay una fuente dependiente, para poder calcular la que haría, no la puedo agrupar simplemente, o no puedo agrupar los elementos. Tendría que excitar el circuito y sería más trabajoso, ¿cierto? Si es que no estuviera esta fuente dependiente, sería un método súper válido. Y de hecho es un método válido, pero sería más simple, por decirlo así. Y para el otro caso, si que yo quisiera calcular, supongamos, después el factor de potencia acá, haría lo mismo. Apagaría las fuentes, ¿cierto? Suponiendo que ya no estuviera, y calculo acá la resistencia, perdón, la impedancia vista entre los terminales. Y con eso lo podría hacer sin problema. ¿Ya? Pero es esa fuente, la que está ahí, la que nos genera el inconveniente y que no nos permite hacerlo ese método, que sería quizás súper práctico.
Entonces, en vista de eso, lo que vamos a hacer nosotros es calcularlo usando la expresión coseno. Voy a escribirla, de hecho. Esta expresión vamos a usar, miren. Vamos a usar coseno, esto es FP, ¿cierto? Igual a la diferencia del ángulo de tensión menos al ángulo de corriente. Y esto para cada una de las fuentes, ¿ya? Así que vamos a trabajarlo de esa forma. Vamos a resolverlo usando mallas, por ejemplo. De hecho, usando mallas, de hecho, se hace un poco más simple, yo encuentro, para estos casos. Si me preguntan a mí al menos, con no, por lo general, trabajando con fasores no queda tan directo. A menos que sean casos bien puntuales, donde el circuito se simplifique mucho al trabajarlo con nodos, tiende a ser más simple con mallas. La verdad. Uf, Ya. Entonces, podemos resolver, ¿cierto? Vamos a resolver, después vamos a buscar la potencia aparente entregada por cada fuente. Vamos a buscar también los factores de potencia. Vamos a comenzar. Así que vamos a tener, lo voy a hacer con azul. Con azul. Ahí. Ya. Vamos a tener, por ejemplo, que la primera corriente, yo le Profe, puse... Sí, dime. ¿por qué hay una fuerte tensión, o sea, una fuerte fuente de corriente que tiene una tensión? ¿Cuál sería? Ah, probablemente porque me equivoqué al tipearlo. A ver, déjeme ver dónde está. De hecho, tienes razón. Acá. Ahí. Ahí. Pensaba que era una que no habíamos visto. Y no, era yo que había tipeado mal. Ya, ahora sí. Gracias. Entonces tenemos, todo lo demás está bien. Sí, sí, está bien. Ya, tenemos que la corriente que circula en la malla 1, ¿cierto? Que definimos nosotros como I1, tiene que ser igual a menos la corriente que aparece acá, ¿cierto? Que no está en volt, sino que está en ampere. Menos 3 con ángulo de menos 30, ¿cierto? Y esos son amperes. Y tenemos lista la corriente 1, y 1 en realidad. Nos quedaría obtener las siguientes. Y nos fijamos en algo más. ¿Cómo seguiríamos, por ejemplo, para el caso que tenemos acá? Miren, para el caso de la otra malla, la malla 2. ¿Qué harían ustedes? ¿Hay que hacer una LKB? ¿O de otra manera? Fíjense que hay una fuente de corriente, ¿cierto? Como hay una fuente de corriente, claro, tiene que saber cumplir eso. Recuerden que esta fuente de corriente que está acá, la que está acá, la vamos a marcar ahí. Lo que me está diciendo es que por esa rama tiene que saber circular una corriente igual a 2V0, ¿cierto? Así que el I2 tiene que ser igual a eso, ¿ya? No debería yo hacer una malla, si no ahí cometo un error, así que lo comento ya. Igual lo menciono porque de repente en la prueba había algunos casos como similares, en los cuales existía esa duda, así que es bueno que lo aprovechemos de reforzar ahora. ¿Qué es lo que es B0? Como apareció B0, nos preocupamos de él y lo buscamos, ¿cierto? ¿Dónde B0 va a ser? Y lo buscamos. Recuerden que siempre cuando estemos usando malla, se va a definir, en este caso, una tensión de la siguiente manera. Va a ser la impedancia, nosotros antes decíamos la resistencia, ¿cierto? Pero ahora la impedancia, que sería 1 por la corriente o las corrientes que circulan de positivo a negativo. Así que tendríamos que va a ser la I3 menos la I2. No se olviden. Recuerden que hay dos ahí circulando, ¿cierto? Recuerden que circulan así, miren. Circula la I3 ahí menos la I2. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora la ponemos, ¿cierto? No, me quedo así. Bueno, no tiene nada de malo. Ahí. ¿Cierto? La I3 menos las I2. Menos la I2, digo. Reemplazamos y empezamos nosotros a obtener la ecuación. Así que me lo voy a llevar para acá. Voy a poner entonces que I2 va a ser igual a 2V0, donde el 2V0 va a ser simplemente esto. Y ahí no sé por qué puse una línea, pero ahí. I3 menos I2. Y eso nos va a quedar de la siguiente forma. Y déjenme arreglar ahí porque después alguien puede confundirlo con otro número. Ahí. Ahí. Y eso era una I, ¿cierto? Ahí lo tenemos, ya. Ahora, es como raro, parece un 21, ¿cierto? Es un 2. Así que nos va a quedar entonces, yo lo voy a escribir todo. Va a ser I2 igual a 2I3. Vamos a tener acá un menos 2I2. Y lo podemos dejar en cualquier lado. Yo tengo la costumbre de siempre dejar todo a la izquierda, ¿ya? Así que lo voy a seguir haciendo así. Nos va a quedar entonces positivo, va a ser 3.
y 2. 3 y 2, menos 2 y 3, y eso debería darnos, ¿cierto? O quedar igual a 0. Tenemos nuestra primera ecuación. Nos faltaría la segunda, ¿cierto? En este caso la I1 ya la resolvimos, así que por eso que no quedan las ecuaciones. Seguimos. Pasamos a la otra malla. Y la otra malla tenemos simplemente que obtener la ecuación como lo hacemos en el caso base, ¿cierto? Partimos, por ejemplo, del resistor de 1 ohm. Nos queda, por tanto, 1 por I3 menos I2. Recuerden siempre que es la corriente de la malla, menos alguna otra que esté en contra, así que se restan si que estuviera en contra, ¿cierto? Después nos queda más, menos J3. Recuerden que el menos es parte de la impedancia por la corriente I3, que la está circulando, ¿cierto? Y más esa tensión, que sería 12 con ángulo 0. 12 con ángulo 0 igual a 0. Y podemos nosotros entonces ordenar esto para que nos quede una ecuación. Vamos a tener ¿cuántos I2? Vamos a tener menos 1, ¿cierto? Menos 1 I2. Después tenemos el I3. La parte real va a ser 1, ¿cierto? Yo lo voy a escribir acá, miren. Va a ser 1, que está acompañando a ese número de acá, ¿cierto? Y después tenemos ese menos J3. Menos J3. Y todo eso por I3. Igual a menos 12 con ángulo 0. ¿Sí? Y tendríamos entonces nuestra segunda ecuación. Creo que medio larga la ecuación, pero ahí está. ¿Cierto? Ecuación 2. Podemos formar nuestro sistema y resolver. Claramente aquí ya ocupar, por ejemplo, Kramer no es lo más directo y más simple. No es que sea, tampoco sea tan difícil, pero no es tan rápido de realizar como lo hacíamos en los casos anteriores, ¿cierto? En la primera prueba, por ejemplo. Así que aquí lo que se recomienda es hacer esto. Y me acordé que ahora tengo regla. Miren lo que puedo hacer ahora. Oh, pero ¿por qué la tengo en ese ángulo? No, de hecho no vamos a ocupar la regla porque la tengo en 45 y está desconectado tengo desconectado el mouse, que es con lo que la giro. Así que vamos a dibujar a mano nomás. Después le voy a mostrar el uso de la regla en otra ocasión. Así que por ahora vamos a estar con las líneas un poco chuecas. Ahí. Y nos tenemos, ¿cierto? El 3, tenemos el menos 2, tenemos el menos 1, el menos 1, que lo vamos a arreglar un poco. Menos 1, luego el 1 menos J3. Yo le decía, por ejemplo, que es recomendable separarlos un poco así para que no vayamos a tener dudas y que se nos vayan a juntar. Pero eso es totalmente opcional, ¿ya? Y acá tenemos el I2 y el I3. También mucho cuidado cuando ustedes les ordenen así las corrientes, en no poner I1 e I2, porque a veces uno lo hace. Y por eso se los comento, ¿ya? 12 con ángulo 0. ¿Sí? ¿Por qué es el 3 y 3? Ya. Desde acá, ¿no? Mira. Revisémoslo. Así aprovechamos de comprobarlo, si que hubiera algún error. Nos quedaba, ¿cierto? Y 2, después yo pasaba acá el más 2 y 2, después ahí quedaba el menos 2 y 3, ¿cierto? Y eso igual a 0. Ahí nos quedaba el 3 y 2 menos 2 y 3. Ahí. ¿Sí? Y quedó bien colorido. Claro. Ya. Y con eso podemos resolver. Ya yo mientras voy a sacar la calculadora. Estoy buscándola, voy a buscar en la otra pantalla así. Ahí. Cualquier duda me comentan mientras yo navego por acá a buscar la calculadora. Acá la tengo cerca. Ya, ahora sí. Vamos a resolver. Vamos a poner acá entonces second, ¿cierto? Ponemos los corchetes. Ya esto deberíamos haber hecho muchas veces, supongo, ¿cierto? Espero. 3, menos 2, punto y coma. Después ponemos el menos 1. Recuerden con el menos pequeño, ¿cierto? Coma 1, ahora resta, eso es importante, no me funciona con el menos para ser negativo, tiene que ser la resta en ese caso. Y tenemos, ¿cierto?, ahora que guardar en nuestra variable, por ejemplo, a. Y lo tenemos ahí, ¿cierto? Quedó guardado. 3 menos 2 menos 1, 1 menos J3, ¿cierto?
Sí, está el J, ya. Ahora ponemos el B. Yo voy a reciclar acá, ya que estamos en eso. Reutilizamos esto mismo. Voy a ir rellenando por acá. No se olviden que al momento de agregar fasores en nuestra calculadora tenemos que ponerle el ángulo. O sea, perdón, los paréntesis. A pesar que eso que está ahí, si ustedes se fijan bien, miren, les voy a mostrar algo. Eso en realidad, ¿cómo lo podría representar yo? Simplemente como un 12, menos 12, ¿cierto? Porque es un 12 con ángulo 0, pero para que no se complique lo ponemos así también. Ya. Y eso es 12, ¿cierto? Bueno, con ángulo 0 lo ponemos igual. A pesar que es menos 12. Y ahí tendríamos el segundo vector. ¿Sí? Es un menos 12. Después multiplicamos en este caso la a la menos 1. Voy a responder una duda por acá. Esa misma duda. El I3 va positivo porque entra al B0 por su terminal positivo. A ver, el I3. Ya. ¿Tú te refieres a qué punto? Yo te voy a marcar. Tú me dices va positivo. A ver, un poquito más arriba. Acá. ¿Sí? Ya, va positivo. Ya, lo que pasa es que eso surgió ¿de dónde? Surgió desde acá, ¿cierto? Entonces, nosotros nos fijamos en lo siguiente. ¿Por qué entra, de hecho, por el terminal positivo? Efectivamente, sí, eso es. Recuerden que siempre decimos la impedancia por la corriente que circula de positivo menos la que circula por negativo. Si es que ambas circularan de positivo a negativo, se suman. ¿Ya? Eso quiere decir. Ya, muy bien. Yo les pongo estas flechas porque sé que no pueden ver de repente el cursor cuando estoy en este programa. Igual después voy a buscar una forma de poder mostrárselo, ¿ya? Pero así podemos al menos solventar ese problema, ¿ya? Ya, tenemos eso listo, agregado a la calculadora, miren por acá. Tenemos a la menos 1 y multiplicamos, ¿cierto? Premultiplicamos por el b y nos da el siguiente resultado. Está ahí en forma rectangular, pero la verdad es que para este tipo de problemas me sirve mucho más que esté en forma polar. Así que voy a ir a modo, voy a ir acá a formato complejo y de rectangular lo voy a cambiar a polar. Le decía yo también que otra configuración que es importante es ponerlo en degrees, ¿cierto? No en radianes. Ahí lo ponemos, por ejemplo, para que sean grados sexagesimales. Si alguien tiene calculadora real, tiene que tener cuidado con ponerlo en grados o en degrees, si es que está en inglés. No en gradianes, porque en gradianes van de 0 a 400 y dan números muy parecidos, sin embargo diferentes. Así que cuidado con eso, ¿ya? Aproximado acá, para que lo calcule también sin problemas. Y ahí nos quedó. Como pueden ver, nos da 2,650 con ángulo de menos 96,34. Yo lo voy a dejar expresado con 4 cifras significativas ya. Voy a mover un poco la calculadora para escribirlo. Ahí lo voy a poner ya. Voy a borrar esto de acá, que era más que nada revisar lo que habíamos hecho previamente. ¿Por qué en el caso del I2 la corriente de esa malla nos da positivo? En el caso del I2, ya, tú dices por acá, espérame. En el caso del I2, este I2 cuando lo calculo acá, la misma. ¿Por qué no da positivo? Porque circula en el sentido contrario. Por eso, porque si va, por ejemplo, si va la corriente I3 de positivo a negativo, queda positiva. Si va en sentido contrario, queda negativa. ¿Sí? Así como nosotros calculamos, ¿ya? Lo aplicamos para todos los casos, desde la prueba 1 también, ¿ya? Comentaba yo al principio casi del curso que este es uno de esos cursos en los cuales, ¿cierto? Se dice que lo que vimos al principio se utiliza después y en realidad muchas veces no pasa así, ¿cierto? Pero en este curso sí pasa. Todo se ocupa. Desde que cuando partimos definiendo los sentidos de referencia, ¿cierto? Lo vamos a seguir ocupando. Ya. Y los valores que yo estaba anotando nos quedaban así. Tenemos, ¿cierto? El I2 que era igual a 2,650 con ángulo de menos 96. Y de hecho, el ángulo era exactamente el mismo para las dos corrientes. Ampere, ¿cierto? Y en otro caso teníamos el I3, que era 3,97
6, lo vamos a dejar así. Daba 5, 5, así que lo dejamos en 6. Y nos queda. Ahí. ¿Ya? Tenemos las corrientes y con eso ya podemos empezar a trabajar en el cálculo de las potencias. ¿Ya? Así que vamos a calcular las potencias ahora. Vamos a calcular la potencia aparente entregada por las fuentes independientes. Vale decir, la fuente de corriente que tenemos en un extremo y la fuente de tensión que tenemos en el otro extremo. Esas son las que vamos a calcular. A la dependiente no le calculamos nada de momento. No estamos trabajando con ella. De momento. Así que voy a borrar acá y vamos a escribir el cálculo ahora de qué vamos a hacer ya. Las corrientes, no, perdón, las corrientes no. Las potencias aparentes se pueden calcular, se calculan como sigue. O a continuación mejor. Las corrientes, uy, me da por escribir las corrientes. Ahora sí. ¿Se imaginan que escriba de nuevo? Las potencias aparentes se calculan a continuación. Aparentes. También podría poner son. Y sería más rápido ahí. Ya. Para poder identificarlas, lo que vamos a hacer es ponerle nombre a las fuentes. Le vamos a llamar, por ejemplo, fuente 1 a la fuente de corriente. ¿Por qué? Simplemente porque es la que está a la izquierda. ¿ya? Y a la izquierda le pusimos, en este caso, 1. Esa va a ser nuestra fuente 1. Y esta de acá va a ser nuestra fuente 2. Para efectos, como digo, de identificar a qué potencia me refiero y todo. Nada más que eso. Ya, así que le vamos a decir ahora, por ejemplo, S, F1, ¿cierto? Que sería la potencia de la fuente de corriente, que es la primera que identificamos, va a ser igual a voltaje por, en realidad la magnitud, ¿cierto? De este voltaje, por la corriente de esa fuente, conjugado, y estaríamos listos, ¿cierto? Recuerden que estamos trabajando y buscando en realidad la potencia aparente, y la potencia aparente, según lo recordamos, era igual a esto, ¿cierto? Que era la potencia compleja, y más bien su magnitud, y la potencia compleja a su vez se podía calcular de la siguiente manera, como V, el fasor de la tensión, por el fasor de la corriente conjugado. Todo esto está expresado en valores RMS, no se olviden. La TI no te reconoce el I como valor imaginario, ya, lo que ocurre es lo siguiente, que cuando tú pones el I, no tienes que poner el I que aparece por acá, mira, este I de acá, déjame ver si lo encuentro, ahí está. Ese I es una variable más. Entonces, si tú lo agregas, lo que trata de hacer es resolver para esa variable y por tanto no te va a resolver. Tienes que usar el I de acá. Este I especial es el consecond y catálogo. ¿Te fijas que es un I como más gordito? Ahí. Sí, son diferentes, ¿ya? Así que cuidado con eso, porque de verdad es un error muy común. Miren lo que pasa si yo pongo el I normal. Le pongo, por ejemplo, acá 5J, 5J o 5I. Me lo dejó como una variable. Eso es todo lo que hizo. ¿Sí? Ya, así que teníamos, ¿cierto?, nuestra potencia aparente. ¿Qué conocemos de acá? Les pregunto a ustedes. ¿Conocemos BF1? De momento no, ¿cierto? Porque conocemos solamente la corriente. Tenemos que calcular BF1. ¿Ya? Vamos a dejarlo expresado así. Y voy a escribir abajo la otra forma de calcular, en realidad más que la otra forma, la expresión que corresponde. Ah, habría que ver ese modelo. Ahí me mandas un mail y chequeamos. Si es que fuera diferente. Ya. Y para el caso de la fuente 2, lo que vamos a hacer es calcular BF2, ¿cierto? Por la corriente IF2, que sería la corriente en este caso de esa fuente o que circula esa fuente. Y vemos qué es lo que tenemos y qué nos falta. Podemos fijarnos que para el caso de SF2, conocemos la tensión porque la tensión está dada. O sea, no hay nada que hacer ahí. La anotamos tal cual. Y la corriente también la podemos obtener porque sería la corriente que nosotros ya calculamos. Voy a comentar también qué pasa con las referencias ahí. Y ahora, muy importante, miren. La tensión que vamos a tomar acá tiene que ser en este sentido. Este es BF1. ¿Por qué se podrían preguntar ustedes? Porque tenemos que usar referencia activa. ¿Ya? Tenemos que usar referencia activa para que esto se corresponda. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la tensión? Bueno, el BF2 está simplemente acá, ¿cierto? Está ahí, BF2. De hecho, voy a borrar un poco lo que tenemos escrito al lado para que quede mucho mejor.
Ahí borramos esto y nos queda con todo el espacio correspondiente. Tenemos eso listo, ¿cierto? Borramos un poco acá. Y vamos a anotarlo bien, para que no quede ninguna duda. Eso va a ser igual a BF2, que ya está dado, está conocido, ¿cierto? Para el caso del primero, de la primera fuente, no conocemos la tensión. ¿Cómo la podemos calcular? Por ejemplo, haciendo una LKB, ¿cierto? Yo voy a hacer una LKB así, bien, bien, a ver, vamos a achicar un poquito más para que se vea y se alcance a ver el circuito al momento de calcularla. Ya, ahí. Entonces, vamos a hacer la LKB para obtener la tensión BF1. Recuerden que tenemos que usar referencia activa, no se olviden de eso. Ya. Lo vamos a chequear, ¿ya? Ahora, tenemos entonces que va a ser 1 por la I1. Lo que estoy haciendo, por si acaso, es una LKB en la malla 1, ¿ya? Menos J1 por I1 menos I2, ¿cierto? Después más J2 por I1, ¿sí? Ya voy dando la vuelta ya. Y ahora recién viene más BF1. BF1, que no me quiere aparecer el 1, pero va a aparecer ahora. Ahí. Ahí, ¿sí? Y eso igual a 0. ¿Sí? ¿Todos claros cómo lo acabo de hacer? Simplemente hice una LKB en la malla 1. ¿Qué debo hacer ahora? Simplemente despejar BF1 y ponerlo en la ecuación y vamos a estar listos, porque la corriente ya la conocemos. La corriente IF1 va a ser 3 con ángulo de menos 30. Ese es el tema. Como lo que nosotros buscamos es la fuente de tensión que tiene ella, por eso no consideramos la corriente. Es parecido a lo que hacíamos cuando trabajábamos con el equivalente de Thevenin, ¿se acuerdan? Cuando poníamos la fuente de corriente y nosotros queríamos calcular el BZ, como le llamáramos, y hacíamos un LKB, tal cual. ¿Ya? Es porque en este caso queremos conocer eso. Ah, ya, una TI Inspire. Ah, sí, pero hay que chequearla, si yo he visto cómo se usan. Ya, de nada. Ya, ahora lo que vamos a hacer entonces es calcularlo, ¿ya? Una vez que tenemos eso listo, conocemos el I1, conocemos el I2, así que deberíamos poder calcular todo sin problema. Ups, me acerqué mucho. Ahí sí. Ya, entonces con eso la vamos a calcular. Yo voy a mover un poco esto. Voy a despejar y voy a reemplazar la ecuación. Ahí. Vamos a reemplazar. BF1, ¿cierto? ¿Cómo nos va a quedar? Y aquí yo puedo hacer lo siguiente, fíjense bien. Lo voy a juntar y voy a dejar todo expresado. Vamos a mover un poco también esta ecuación que dejamos adelantándonos para el siguiente cálculo, ¿cierto? Vamos a dejar por ahí abajo. Ahí. Entonces, me va a quedar, ¿cómo va a quedar acá? Aquí me queda 1 menos J1, no, me van a quedar 1 en la parte real, ¿cierto? Luego la parte imaginaria queda menos J1 y acá queda menos J2, así que me queda así. Me queda 1, de hecho era más J2. 1 más J1, ¿cierto? Ahí sí. Y 1. Luego el I2 queda positivo, queda más J1 por I2. Quedaba, ¿cierto? Eso más BF1 igual a 0 y ahora ya puedo despejar sin ningún problema. Así que me queda de la siguiente forma, que lo voy a hacer acá en definitiva. Ahí. Y ahí simplemente despejo cambiando el signo, ¿cierto? Le pongo entonces menos 1 más J1. Esto por el I1. Después de eso tenemos, ¿cierto? El menos J1 por I2. Y si no se me escapa nada, estamos listos para ponerlo en la calculadora. Déjenme ponerlo por acá. Mientras tanto, ustedes chequenlo. Ya. De hecho, si lo tapo no es difícil que lo chequen. Ya yo lo voy a ingresar por mientras. Va a ser menos paréntesis del 1 más J1, ¿cierto? Que lo puedo poner como J también, funciona tal cual. Por el I1, que el I1 lo tenemos de un principio, ¿cierto? Voy a dejar el espacio. Menos J1 por el I2, que el I2 voy a usar el valor que está acá, ¿ya? El que nosotros anotamos en la
en el documento. Porque igual con la aproximación que estamos haciendo, créanme que casi no cambia nada. De hecho, por eso es que uso 4 cifras significativas. Es súper positivo, o sea, funciona súper bien. 96,34 el ángulo. Y me falta poner solamente la corriente. I1. Aquí la tengo casi todo, me falta solo poner la I1, que está por ahí, ¿cierto? La I1 estaba al principio, ¿no? ¿Cuánto era la I1? De hecho, la I1 es la que tenemos ahí. Ahí está. Era I1 menos 3 con ángulo de menos 30 grados. Así que lo ponemos todo. Menos, recuerden sí, y lo pongo acá para que ustedes lo vean, que siempre tienen que poner paréntesis para poder agregar un fasor, ¿ya? Si no, no nos permite hacerlo. 3 con ángulo, ¿cierto? Second de menos 30. Y voy a subirlo un poco para poder ver el menos pequeño. Y ahí está, ¿cierto? Lo voy a chequear que esté todo correcto. Vamos a chequearlo. Y vamos a agregarlo, ¿ya? Ya, aquí estaba la expresión. La expresión, vamos a tirar el chat para el lado. Acá. Ahí. ¿Sí? Tenemos, ¿cierto? El menos 1 más J1. Eso está en paréntesis. Después multiplicado por la corriente I1, que era menos 3 con ángulo de menos 30 grados. Después venía menos. J1 lo puedo poner como J simplemente a calculadora, ¿ya? Por la corriente I2, que es la que está acá, ¿cierto? La 2,65 con ángulo de menos 96,34. Así que le doy Enter y me debería dar el valor. Me dice que la tensión es de 2,019, lo voy a dejar yo. 2,019 con ángulo de 43,52. La voy a anotar ya. La anotamos y nos queda entonces ese BF1. Era 2,019, ¿sí? Con ángulo de 43,52. 43,52 grados. Eso es, obviamente, voltaje. Lo tenemos listo, ¿cierto? Y ahora ya podemos entonces nosotros calcular todo acá y ver qué es lo que nos da. Vamos a copiarlo nuevamente acá. De hecho, esto no va a ser la potencia compleja, sino que va a ser la potencia aparente, ¿cierto? Sí, dime. Ahí. Si lo quisiéramos hacer con ángulos, ¿me dices? Y de hecho se van a dar cuenta que hay algo que nos permite simplificar aún más el análisis. ¿Será válido hacer esto? Ya, si lo quisiéramos hacer con ángulos, sacaríamos, claro, sí, de hecho eso es lo que haríamos. Me estás comentando si es que lo quisiéramos hacer con ángulo, ocuparíamos el ángulo de la tensión que tenemos acá, el ángulo de la corriente, y sí, así podemos calcular el factor de potencia, y de hecho eso es lo que vamos a hacer. Te está adelantando, pero está bien. Sí, quiero que vean ahora lo que acabo de hacer, miren. Se fijan que yo dije que la magnitud del voltaje o del fasor de voltaje por el fasor de corriente conjugado es igual a simplemente las magnitudes. Y en realidad es válido. ¿Por qué? Porque recuerden que el hecho de calcular el complejo conjugado, por ejemplo, de la corriente IF1, en realidad la magnitud no la toco, ¿cierto? Solamente cambio el ángulo. Por tanto, es totalmente válido. Y así vemos que puedo calcular rápidamente. ¿Cómo quedaría entonces la potencia aparente? Sería simplemente usar, voy a poner acá el voltaje que calculamos recién, ¿cierto? Ese voltaje que va a ser 2,019, ahí me va a quedar, ¿cierto? Y voy a poner también el ángulo, perdón, no el ángulo, sino que la magnitud de la corriente. ¿Dónde está la IF1? Era esa de acá. Y que no le puse ningún nombre, así que le vamos a poner también para que no haya ninguna duda. Ahí. Y por algún motivo estoy haciéndolo como más. Me estoy como pasando en la línea, como que se me pegan. Vamos a hacerlo mejor. Esa es la mañana que me tiene menos preciso. Ahí. Y ahí sí me gustó. Ya.
Entonces tenemos la corriente, ¿cierto? Su magnitud sería 3 simplemente. Yo lo pongo en la expresión y calculamos. Voy a volver para acá. Sería ahora 3. Y esto sería en volt-ampere, ¿cierto? Así que en definitiva, nuestro SF1, después del cálculo de la tensión, que era como lo más tedioso, podríamos decir, podemos entonces calcularlo. ¿Cuánto nos da? Nos va a dar 2,09, ¿cierto? Por T, nos da un poquito más de 6. Por 3. 6,057. 6,057 volt ampere. Volt amperios, como le decía antiguamente. Y lo tenemos ahí. La potencia aparente que está, en este caso, absorbiendo nuestra fuente 1. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Si alguien tuviera una duda, por favor, dígame ahora. Porque estamos haciendo todo el procedimiento. Y este caso, el que acabamos de hacer, era más lento, porque el de ahora que ustedes pueden ver, en realidad es súper rápido, porque como teníamos una fuente de tensión, ya no tenemos que calcular nada acá, sino que está dado. Esto va a ser igual a la magnitud, ¿cierto?, de la tensión por la magnitud de la corriente, así simplemente. De hecho, el complejo conjugado, como les decía, lo único que cambia es el signo del ángulo. ¿De dónde salió el 3? Es porque, como les comentaba acá arriba, ¿cuál es IF1? Es la corriente de nuestra fuente, ¿cierto? Así que aquí lo tenemos, mire, lo voy a marcar ahí. La magnitud de esa corriente. La magnitud de la corriente por la magnitud de la tensión que calculamos, ¿sí? Y ahí nos va a quedar. De nada. Recuerden, cualquier duda siempre me dicen, ¿ya? Y ahora, calculamos, ¿cierto?, lo que les estoy comentando, que sería la magnitud de la tensión BF2. ¿Pero cuál es BF2? Nosotros lo marcamos acá, ¿cierto? Ahí está BF2, en verde. Ustedes lo pueden ver, ¿cierto? ¿Cuál sería el IF1? El IF1 sería simplemente aquel que circula en este sentido, miren. De hecho, le puse un F2 ahí, pero va a ser esto. Ese es IF2. Vale decir, es la corriente I3, pero con sentido contrario. Pero el sentido no nos interesa, ¿cierto? Nos interesa únicamente la magnitud, según lo que estamos viendo. ¿Cuál sería, en este caso, si yo quisiera poner acá la IF2, la voy a dejar escrita para que igual no quede la duda, ¿ya? Vamos a escribir acá, ¿cierto? El BF2, ¿cierto? Ya lo conocemos. El IF2 dijimos que iba a ser simplemente el menos I3, que para efectos prácticos va a ser menos, ¿qué número? ¿Qué número era la I3? Ahí está. 3,976, ¿cierto? Voy a subir un poquito para verlo. Ahí se alcanza a ver y alcanzo a escribir. Ya, menos 3,976, ¿cierto? Con ángulo de menos 96,34. Ahí. Ampere. ¿Cierto? Ahí la tenemos. ¿Cuál será la magnitud? ¿Cuál creen ustedes? 3,976. Ya, pero recuerden que la magnitud no toma en cuenta el signo, ni porque el signo solamente modifica la dirección. Les voy a preguntar esto, miren. Y esto es bien importante, así que mucha atención. Que no lo quería mencionar hasta ahora, pero ahora lo vamos a ver. Díganme ustedes si esto acaso no es lo mismo. Vamos a ponerlo así. Solo díganme si es que está cambiando algo o no. 3,976 con ángulo de menos 96,34. ¿Cambió algo ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Cambió o no cambió? No ha cambiado, ¿cierto? Simplemente dejé el menos expresado así. Y ese 1, menos 1 en realidad, ¿cierto? Yo lo podría representar de la siguiente manera. Esto vamos a poner como ampere y F2. Y quiero que me digan si yo podría hacer esto. ¿Está bien o está mal esto? ¿Qué creen? ¿Por qué lo puse como 1 con ángulo de 180? Como si fuera un número, en este caso complejo, ¿cierto? Expresado en forma polar. Y de hecho, les comento que es válido. Es válido hacer eso porque si ustedes se fijan en el plano complejo,
El menos 1 es precisamente ya sea 1 con ángulo de 180 o 1 con ángulo de menos 180. Lo vamos a mostrar en un momento. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque quiero que ustedes vean que en realidad el signo no cambia o no modifica la magnitud, únicamente afecta el ángulo. Acá lo voy a dibujar, miren. Vamos a dibujarlo acá, plano complejo. Vamos a tener la parte imaginaria, vamos a tener la parte real. ¿Cómo dibujar el menos 1? ¿Dónde queda? Queda como por acá, ¿cierto? Asumiendo que ese es el menos 1, ¿cierto? Nos quedaría ahí. Ahí estaría dibujado. ¿Cuál es su ángulo? Tenemos dos opciones, ¿cierto? Tenemos una opción que podría ser desde acá, ¿cierto? Que por tanto sería un ángulo de 180 grados. O podríamos también representarlo, y estaría totalmente correcto, desde acá, ¿cierto? Que sería un ángulo de menos 180 grados. De esa forma, menos 1 es igual a 1 con ángulo 180 y además es igual a 1 con ángulo de menos 180. Es totalmente válido escribirlo de esa forma. ¿Claro? ¿Sí? Por eso vemos que en realidad se puede representar de esa manera. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque podrían preguntarse, bueno, ya, si es válido, pero ¿por qué? Porque van a ver acá que si yo multiplicara la magnitud, ¿cierto? Sería 1 por 3,976. Sería entonces 3,976. Y el ángulo se vería afectado, ¿cierto? Ahora sería menos 96 más 180. Lo vamos a calcular acá. Muy temprano para estarlo calculando así. Mental. Más 180, ¿cierto? Porque se suman al estar multiplicándose. Ahí. Y queda 83,66. En definitiva, cuando tenemos en este caso que queda un fasor multiplicado por menos 1, en este caso le ponemos un menos, lo que hacemos es solamente modificar su ángulo. Sin embargo, la magnitud no cambia. Así que yo sé que la magnitud va a ser 3,976. 83,66 era, ¿cierto? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Les pido que me confirme si se entendió. Mientras tanto, yo voy a recordar cuál era el BF2, porque se me olvidó. De hecho, estaba por acá arriba. Ah, ya, BF2 es 12 con ángulo 0, así que se toma directo. Ya no hay nada más que hacerle. Ahí. Mira, Profe, 12. Sí, dime. el menos 96 significa que, no, ¿Mm? o sea, eso lo hizo para cuando después lo calculemos con ángulos, se cumpla, por así decirlo, se pueda. Claro, se puede. Porque de hecho, si tú te fijas bien, lo que ocurre es que el fasor se desplaza. Al momento de que nos quedó, por ejemplo, que el IF2 era igual a menos I3, lo que ocurrió finalmente es que le aplicó una rotación. Eso desde el punto de vista de las transformaciones conformes. No sé si ustedes lo ven específicamente en las matemáticas, lo ven temas de números complejos. ¿Se acuerdan de eso de que, por ejemplo, si yo tengo un número y le multiplico, por ejemplo, por una constante, lo que hago es amplificarlo. Y lo que hace es alargar, por ejemplo, el vector. Si yo le cambio el signo, lo que hago es finalmente rotarlo. ¿Sí? ¿Le suena algo eso? Porque si no, Yo solo me pregunto cuando después ocupemos como la opción 2 por así decirlo, como ya, coseno del ya, ángulo de la tensión menos el coseno, o sea, menos el ángulo de la sí, corriente, creo que era así. sí, ¿Ocuparíamos el 83,66 o el menos claro. El 96,34? 83,66. Sí, muy buena pregunta. Sí, el Ya. 83,66. ¿Por qué? Porque finalmente lo que nosotros hacemos al momento de calcular la potencia aparente y además, en este caso, el factor de potencia es trabajar usando la referencia activa. Y para tener referencia activa, la corriente tiene ese sentido, ¿cierto? Me dicen cómo se ponían los paréntesis de calculadora. ¿Se te cambió el formato en el PC? Eh, yo, de hecho, lo hago presionando los botones, ¿sí? Por ejemplo, los corchetes los pongo con second, corchete. Y para los otros, así normal. Yo, por lo general, no lo pongo con el teclado porque siento que me faltan algunas teclas y como que no sé, no puedo. Si tuviera todas las teclas asociadas a algo, ahí sí. Así que lo hago a mano. ¿Sí? Ya, entonces con eso podemos entonces nosotros calcular. Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a tomar simplemente el 12, ¿cierto? Que es la magnitud del BF2. Lo vamos a poner acá. Va a ser 12 por, ahora tomamos, ¿cierto? El 3,976. Asuman que eso parece quedó como un 3. Ahí. Que es la magnitud de la corriente y que, como habíamos comentado, no nos afectaba el que esté conjugado, ¿cierto? Ahí.
3,976. Esto va a estar en volt-ampere. Así que en definitiva nos queda de la siguiente manera. Nos queda SF2 igual a, y aquí lo calculo yo. Voy a calcular ahí. 12 por 3,976. Y nos da 47,71. 47,71, no se olvide. Lo digo para que no olvidarme yo también. Ahí sí. Volt-ampere. Y nos queda nuestra potencia aparente. Y esto era, por decirlo así, el trabajo más pesado del problema, porque en realidad el calcular ahora lo que son los factores de potencia va a ser bien directo, miren. ¿Alguna duda hasta ahora? Porque voy a calcular los factores de potencia. Tenemos 7 minutos, así que, de hecho, sí descansamos. Ahora, por último, los factores de potencia son los factores de potencia. De hecho, vamos a ahorrar un poco palabras. Los FP son ya, ¿por qué el IF12 es igual a menos I3? Lo vamos a chequear, ¿ya? Ya, vamos a chequearlo acá arriba. Fijémonos acá. Voy a recapitular el caso de ambas fuentes, ¿ya? Porque yo sé que de repente puede quedar la duda. Fuente de la izquierda, la fuente de corriente. Para cuando nosotros queramos calcular la potencia aparente y el factor de potencia, tenemos que usar referencia activa. Recuerden que la referencia activa, yo lo voy a dibujar acá. Lo dibujamos acá. Después lo voy a borrar, sí, ¿ya? La referencia activa me indica que sea cual sea el elemento, lo que sea, vamos a tener la tensión y vamos a tener vamos a tener la corriente, no así, sino que saliente. Porque esa referencia pasiva es la que yo dibujé. Ahí. La vamos a tener así. Ahí. Esa referencia activa, ¿cierto? Esta es la corriente y esta es la tensión. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo una fuente de corriente, yo ya tengo unos dos valores. Ya algo está listo. ¿Qué conozco en este caso? Conozco la corriente, ¿cierto? Que por tanto está definida, no la puedo cambiar. ¿Qué sí debo yo definir? Es la tensión. Como ustedes pueden ver, definí como más, o en realidad como menos, más, así. De forma tal que la corriente saliera por el positivo. Y con eso yo digo ya, esa es la tensión BF1, tenemos la corriente que está dada, ¿cierto? Y el trabajo fue calcular la tensión. Después los multiplicamos y estamos listos. Para el caso siguiente, el caso de la fuente de tensión. Como ustedes pueden ver, acá lo que está dado es la fuente y en realidad el valor de la tensión, ¿cierto? Eso está listo, está dado, no hay que hacer nada. Y como está definido con esta referencia, vale decir más, menos, para que se cumpla el hecho de que tengamos referencia activa, como pueden ver acá, ¿cierto? ¿Hacia dónde tiene que ir la corriente? Tiene que saber salir por su positivo. Vale decir, seguir ese sentido que yo le dibujé ahí. Y de esa forma, es contraria con la corriente que tenemos nosotros en el circuito, que sería la I3. ¿Responde tu pregunta a eso? Porque igual como que me di varias vueltas, pero que quería que remarcar totalmente el por qué tenemos que trabajar con referencia activa. Ya, muy bien. Entonces, en definitiva, cuando tengamos una fuente de tensión o de corriente, siempre va a haber un dato que va a estar listo, que vamos a tener que lo vamos a conocer. Y solamente nos va a quedar calcular una. Que para el caso de la fuente de corriente fue calcular la tensión y para el otro caso fue calcular la corriente. Y me dicen, y la potencia aparente de la fuente 2 es la BF2. La potencia aparente sería esta. La potencia, perdón, esa es la potencia activa. ¿Omitan eso? Ahí. La potencia aparente de la fuente 2 sería igual a BF2, ¿cierto? Que lo tenemos ahí definido por la IF2 conjugada. Pero eso matemáticamente nos queda igual a lo siguiente, a simplemente multiplicar las magnitudes. ¿Ya? Dado que ese complejo conjugado lo único que afecta es el ángulo, pero no afecta la magnitud, por tanto yo la puedo tomar así tal cual. ¿Sí? ¿Se entiende, Constanza? Y me preguntan también respecto a las fuentes dependientes, si es que no se calculan. Lo que pasa es que en la realidad, por mucho que ustedes vean que esta es una fuente, la fuente dependiente, es un elemento pasivo que requiere que se le entregue energía, así que por eso es que no se calcula. Es que sí la calculamos abajo, mira. Lo que pasa es que quedó abajo de todo, mira. Voy a dejar eso escrito por ahí y la calculamos acá, mira. Quedó abajo de todo ese mar de cosas. Ahí. Sí, es que cuando me fui hacia arriba, seguro no se vio. Ya, ahí la tenemos.
Recuerden que este apunte después yo se lo dejo subido. Ya. Y nos queda calcular solamente los factores de potencia. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Para calcular los factores de potencia, lo que nosotros vamos a hacer es decir, FP1 se va a corresponder a la fuente 1, ¿ya? Va a ser igual al coseno de el ángulo de tensión de la fuente 1. Lo vamos a poner por acá. El ángulo de la tensión de la fuente 1 menos el ángulo de la corriente, perdón, de la corriente de la fuente 1. Ahí sí. Corriente de la fuente 1. Eso es lo que vamos a hacer. Y tenemos todo, ¿cierto? Calculamos BF1, calculamos el IF1, así que nos queda simplemente tomar los ángulos y ver qué pasa. Para el caso del FP2, que lo vamos a dejar también expresado, va a ser así. FP2, no sé por qué lo puse tan rara la P, pero la vamos a arreglar. Sería muy parecido, ¿cierto? Ahora va a ser el coseno del ángulo de la tensión BF2, siempre sigue ese orden, ¿ya? Menos el ángulo de la corriente IF2. Y para efectos de que ustedes no se olviden cuál es cuál, lo ponemos acá, miren, para que lo tengan acá a mano. BF1. Ahí, ¿cierto? Tenemos acá también, vamos a poner el BF2, vamos a poner el IF2. Esto solamente como recordatorio. Y lo vamos a ir recolectando mejor. Ahí. Para ir directo a lo que nosotros requerimos. ¿Cierto? Ahí. Ya. ¿Cuál es el ángulo de BF1? Lo voy a buscar. Ocupan el 83,66. Vamos a buscar primero, ¿ya? El ángulo de la tensión de la fuente 1 y de la corriente de la fuente 1. No nos perdamos. ¿Dónde están? Ya, la IF1 está ahí. De hecho, no tenemos para qué están arriba porque las tenemos acá, ¿cierto? Acá las usamos. ¿O no? Ya. Tenemos que para la corriente, perdón, para la tensión 1, nos quedó así. Nos quedó que el ángulo era 43,52. 43,52. Lo voy a anotar. 43,52. Ese es el ángulo. De la corriente F1, o perdón, de la corriente, en este caso sí, de la función 1, de la fuente 1. Es menos 30 grados. Está acá, miren. Se toma tal cual como está. Menos 30. Menos 30. Lo tenemos por acá. Ahí. Menos 30 grados. Ahí se puede calcular, ¿cierto? Vamos a buscar BF2 y vamos a ver qué nos da. BF2 estaba dado, ¿cierto? De hecho, el ángulo era 0, yo me acuerdo, pero lo vamos a chequear igual. BF2, su ángulo era 0, como ustedes lo pueden ver acá también, ¿cierto? El valor que me da aquí la fuente, ese yo le tomo tal cual su ángulo. Y muy importante que me preguntaba Vicente, ¿qué pasa con el ángulo de la corriente? El ángulo de la corriente tiene que ser el ángulo, ¿cierto?, que obtuvimos luego de hacer negativa la corriente I3. ¿Ya? Que lo hicimos acá, miren. Mucha atención. Acá. ¿Y dónde está la IF2? Ahí está. Sería este ángulo. Ese ángulo es. Porque recuerden que la IF2 es igual a menos I3. Decimos el desarrollo. Yo lo hice paso a paso para que ustedes lo vieran. Yo por lo general después, ¿qué hago? Simplemente le sumo 180 al ángulo y está listo. Pero quería que ustedes lo vieran. ¿Ya? Porque de verdad a veces genera dudas, así que mejor verlo así bien a fondo. Ya, 0 y el ángulo 83,66 grados. Así tal cual como está. Por tanto, yo puedo calcular y voy a ver cuánto me da. FP1 va a ser coseno de 43 menos 52 menos 30. Lo calculamos, ¿cierto? Y el otro lo dejamos listo también. Como pueden ver, una vez que ya calculamos, por ejemplo, las potencias aparentes, nos queda mucho más directo. El menos 96 no se debe ocupar, porque la corriente tiene que ser, en este caso, la tensión y la corriente tienen que tener referencia activa. Por eso no se ocupa. Si tú usaras el menos 96, lo que estarías usando es una referencia pasiva. ¿Ya? Porque la dirección de la corriente hace que el ángulo cambie. ¿Sí? Así que tiene que ser referencia activa, por tanto se ocupa el ángulo que me quedó cuando yo tomé la dirección correcta.
Ahí. 0 menos 83,66. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Calculamos. Coseno, déjeme buscar el coseno, está por acá. Coseno sería 43,52. En este caso, más los 30, nos da 0,2837. 0,2837. Para el primero, ¿cierto? Y para el segundo va a ser el ángulo es coseno de hecho lo puedo reutilizar. Ahí. Menos 83,66. Y el signo que queda dentro me dice algo. Pero eso lo vamos a ver en la clase siguiente, ¿ya? Por ahora nos vamos a entrar en la parte más mecánica, por decirlo así, o más práctica del cálculo, que es la que a veces genera más dudas. Oh, se me fue cuánto era el número, a ver. 0,1104. 0,1104. Bueno, la eficiencia aquí no nos acompaña mucho, pero es como es un ejercicio. Así que, vamos bien. Y ahí tendríamos todo lo que nos piden. ¿Dudas respecto a lo que calculamos? Hicimos todo el desarrollo, así que está todo por acá. Yo sé que igual son bastantes cosas las que hicimos, así que si hay dudas, créanme que vamos a seguir reforzándolo. Pero este es un tipo de problema de tipo prueba. Vieron que estaba de hecho en una prueba. Ya, que te vaya muy bien, Felipe. Ya estamos listos igual, así que me pregunta también Eduardo si es que no tiene unidad de medida. Y no, no tiene unidad de medida. Recuerden que, como vimos en la clase pasada, el FP es igual a P sobre S, ¿cierto? Y P es una potencia y S es una potencia, a pesar que nosotros le llamemos diferente. Por eso es que ocurre eso. Ah, sí. Es que de hecho Vicente pregunta respecto a si es en adelanto o en atraso, y eso tiene sentido. ¿Cómo lo hago? Lo que pasa es que no me quiero extender ahora, pero en realidad lo comento de la siguiente forma. Imagínense que, para el caso primero, esto lo voy a recapitular igual después porque me interesa verlo con calma. El ángulo era de 43, ¿cierto? Así que sería como algo así más o menos. Ese sería como el fasor más o menos de la tensión, supongamos, BF1. Y para el ángulo de la corriente teníamos que era menos 30, ¿cierto? Según lo que está escrito acá. Sería como algo así. Entonces ahí uno ve claramente que es atraso, ¿cierto? Porque está atrasada la corriente. Y para el caso que tenemos abajo, tenemos ahí, por ejemplo, que la tensión tenía ángulo 0, vale decir, estaba sobre el eje. Este es BF2, este era BF1, ¿cierto? Y la corriente tiene un ángulo de 83,66, vale decir, tiene un ángulo como por acá. ¿Cierto? ¿Cómo sería ese? Sería en adelanto, ¿ya? Pero como les digo, eso nosotros lo vamos a reforzar en la clase siguiente. Lo voy a dejar escrito nomás, pero después lo vamos a revisar. Así que le agradezco mucho, no hay que evitar más tiempo. Que estén muy bien, que tengan buen día. Chao, chao.